todo el equipo. Pablo va a realizar una presentación por PowerPoint sobre el calentamiento global. Anteriormente ya se hizo esto por una de las sesiones públicas, ¿ya? Esta es la segunda parte y continuación de esta presentación, donde yo voy a canalizar a un espíritu, una entidad determinada que va a responder algunas consultas y a lo mejor va a plantear algo más sobre este tema, ¿okay? Y luego se presentará a lo mejor uno o dos maestros más. Yo no sé en estos momentos si hay algún presentador también con respecto a las entidades. De hecho, la sesión anterior hubo, era Romoa. Así es que vamos a ver qué sucede. Les dejo a Pablo y el calentamiento global, segunda parte. Bueno, en la primera parte más o menos vimos unos objetivos generales que pasaba con el calentamiento global y comparamos ahí algunos factores que podrían ser indicadores de que esto suceda. ¿Ya? En la parte final ya hemos agregado la segunda parte algo un poco más específico, más detallado. Entonces, bueno, como básicamente el efecto invernadero es causante de este calentamiento global, uno de los factores en realidad, y se produce porque casi la mayor cantidad de la radiación que viene del Sol es absorbida por la Tierra, ¿ya? Y luego reflejada en formas de infrarrojo. Luego, estas son las diferencias más o menos entre el efecto invernadero y el calentamiento global. Vemos que los rayos infrarrojos son absorbidos dentro de la zona de la capa de ozono, perdón, de los gases de efecto invernadero, y se mantienen allí como ciclo y comienzan el calentamiento. Aquí anteriormente habíamos mostrado que hemos tenido una tendencia del ciclo general del dióxido de carbono durante los años, y en el último tiempo hemos notado un aumento. Entonces, los principales factores a que se asociaba que el calentamiento global era la causa del aumento del dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Entonces, luego, lo que hicimos fue, básicamente, algunos investigadores fueron graficar tanto la frecuencia del dióxido de carbono como la temperatura en una escala máxima a 400.000 años atrás, ¿ya? Y se dieron cuenta de que en el último tiempo, digamos, había estrecha correlación entre la huella del dióxido de carbono y la temperatura. Pero en una escala ampliada, en la parte final del gráfico, vemos que la temperatura tiene un decaimiento y el dióxido de carbono sigue en aumento. Entonces, no hay una estrecha relación, digamos, que siga que al aumento de la temperatura aumenta el dióxido de carbono. Entonces, luego, en base a lo que nos preguntamos, el efecto de cómo se había visto la diferencia de temperatura en el año 1888 hasta más o menos hasta la fecha, era que principalmente podrían existir otros factores que sean a causa del calentamiento global. Entonces, los principales aspectos relacionados con el calentamiento global eran la radiación solar y los rayos cósmicos, ¿ya? Había una estrecha relación entre ellos, y vimos anteriormente que la generación de una tormenta solar que llegaba a la Tierra, causada por su campo magnético, producía un desplazamiento de estos rayos cósmicos que tenían un efecto real en la formación de nubes, y esto producía un efecto de enfriamiento. Cuando los desplazaban, no había nubes y por lo tanto había mayor absorción de estos rayos, digamos, del Sol a la Tierra. Entonces, acá hablábamos básicamente de cómo se producían estas tormentas solares asociadas a un campo magnético, y que estas manchas, digamos, podíamos obtener el ciclo solar y hacer una relación entre la función que determina el ciclo solar con la temperatura. Y empezamos a ver estrechas relaciones entre ellos dos, a ver si realmente tenía un efecto de indicador en el calentamiento global. Aquí comparamos la función, digamos, que nos podría arrojar el promedio de datos
de las manchas solares en comparación a la radiación, que tiene que ver con los rayos cósmicos. Perdón, básicamente la radiación que absorbía la Tierra. Y había una estrecha relación, digamos, acorde a su comportamiento. Entonces luego comenzamos a graficar estos tres tipos de comportamiento: la temperatura, el ciclo solar y el dióxido de carbono. Y nos dimos cuenta que en una escala ampliada, o sea, hace pocos años atrás, de acá no podemos ver el ciclo entero, porque lo vimos anteriormente que habían unos ciclos de Bayes y Higgs, pero en la parte final se salía de escala. Entonces lo que hicimos fue ampliar la parte final del gráfico puesta acá, y nos dimos cuenta de que el ciclo solar sí sigue al aumento de la temperatura, mientras que la concentración de dióxido de carbono está completamente fuera de escala. Entonces, bueno, empezamos a comparar cómo es el ciclo escolar con la temperatura, pero también nos dimos que en una escala también ampliada, en el último tiempo sí hay una estrecha relación, pero en el último tiempo hay un decaimiento de las manchas solares y había un aumento de la temperatura. Entonces había un factor que estaba acelerando este proceso. Luego vimos cómo los rayos cósmicos, eran influidos por las tormentas solares, y estos producían diferentes núcleos de condensación que eran los causantes del enfriamiento o el, digamos, calentamiento finalmente de la superficie terrestre, ¿ya? Básicamente los rayos, la formación de nubes hace un efecto de parar, digamos, la absorción, y se ve reflejada, digamos, la radiación del sol y cualquier elemento que produzca radiación hacia afuera y produzca que la Tierra permanezca más fría. Vimos que una estrecha relación entre los rayos cósmicos y la temperatura, y a ver cómo era su comportamiento. Tenía un cierto patrón, pero había que ver cómo se comportaban los rayos cósmicos con las manchas solares. Si se fijan, había una estrecha relación, pero opuesta, en donde cuando había un aumento de los rayos solares, de las manchas solares que producían las tormentas, había una disminución de los rayos cósmicos. Entonces había simplemente un desplazamiento de estos rayos cósmicos producidos por las tormentas solares. Luego vimos el último escenario del 2000 en adelante y nos dimos cuenta que al bajar las manchas solares mantenía un aumento de la temperatura, cosa que el ciclo de las manchas solares seguía con el aumento de la temperatura, y era que obviamente aumentaba el CO2 y había una estrecha relación ahora con los niveles de CO2 y temperatura. Básicamente lo que habíamos hablado anteriormente era que siempre había un ciclo en que las manchas solares iban acorde con la temperatura, por el desplazamiento de los rayos cósmicos y por ende los fenómenos de enfriamiento y calentamiento natural. Pero en el último tiempo nosotros hemos, digamos, alterado esta concentración y hemos aumentado la concentración de CO2, que es un efecto invernadero. Entonces no hemos logrado bajar, como pretendíamos, el aumento de la temperatura. Entonces luego nos preguntábamos qué factores podrían estar alterados. Bueno, aquí, esta parte, vimos que había una estrecha relación, aún no completamente probada, entre la actividad geotérmica y las manchas solares. Y aquí que el nivel de población hemos hecho que haya mayor deforestación, y son los organismos encargados de regular el dióxido de carbono. Aparte que nosotros emitimos dióxido de carbono en base a nuestra industria, también no podíamos reciclar esto. Aquí veíamos cómo la actividad geotérmica había una relación, digamos, desfasada con respecto al comportamiento de las manchas solares, que es bastante interesante de estudiar, pero luego saltamos a cómo el aumento de la población ha aumentado la deforestación y por ende hemos disminuido los organismos fotosintéticos capaces de reducir este dióxido de carbono. Entonces vemos, y luego graficamos obviamente, vimos que como el aumento de la temperatura aumentaba el nivel de población, y el de deforestación aumentaba el nivel de población, y finalmente tratamos de asociar cómo el aumento de la población aumentaba
con todo esto el aumento de la temperatura. ¿Ya? Entonces luego nos preguntamos en qué parte ocurre el proceso de debilitamiento de la capa de ozono. ¿Ya? O sea, básicamente, si la capa de ozono tiene un efecto real en el calentamiento global, era el factor que había quedado por lo menos afuera, no se había profundizado en este tema, pero hemos tenido resultados. O sea, vemos que la concentración de dióxido de carbono, perdón, de ozono, se ubica dentro de esta región, aproximadamente a 25 kilómetros de altura, y es básicamente donde se encuentra en toda la zona de las partículas que son ionizadas. Hay que encontrar de que cuando ocurren los procesos de calentamiento, bueno, mayor energía cinética, y ocurre que en ciertos átomos comienzan a ionizarse, ¿ya? Y comienzan a estar en las capas altas de la atmósfera. Todo esto, gracias a efecto invernadero, tiene una reconocida propiedad de alterar la capa de ozono. Como esta alteración de esta capa de ozono, que es justamente lo que hace el filtro de las radiaciones solares, aparte de las manchas, produce un aumento de la temperatura. Luego estudiamos los últimos periodos, obviamente todos estos estudios son hasta el año 2013, en febrero, y vimos que había una disminución, digamos, de la concentración de ozono, justamente cuando había un aumento en la temperatura. Y esto, al parecer, conocía más o menos un indicador de que, claro, cuando había una disminución en la capa de ozono, bueno, teníamos una región más grande de pérdida de ozono y producía un aumento de la temperatura por la declasiación que ocurre acá. Obviamente acá vemos como la radiación solar y el nivel de absorción atmosférico es básicamente estos rayos infrarrojos los que causan principalmente el calentamiento. Pero el filtro, digamos, que puede degradar toda esta frecuencia es justamente la capa de ozono. Cuando tenemos gases de efecto invernadero en la zona que interactúa con la capa de ozono, tenemos también menos propiedad o menos facultad de que estas radiaciones no lleguen a la Tierra, no sean absorbidas y sean emitidas como infrarrojo y causen generalmente el calentamiento. Entonces hemos visto diferentes tipos de indicadores como este efecto se empieza ya a ver. Vemos que ya generalmente en el polo ártico, generalmente esta zona era cubierta de hielo, y ahora hay una estrecha, digamos, pasadizo, digamos, que pueden pasar de un lugar a otro hemisferio. Pero esto tiene un gran indicador porque generalmente se supone que el agua que está acá, aquí hay corrientes. Entonces, generalmente las corrientes se ven alteradas, obviamente porque el agua que estaba acá, principalmente, está soluble en los océanos y baja los niveles de sal. Cuando bajan los niveles de sal en los océanos, controlan los niveles de densidad y por ende las corrientes marinas. Entonces, un calentamiento global sí tiene efecto directo en nuestro sistema. Esta es una relación clara en que cómo hacía la disminución de masa polar, ártica. Y acá una nota que básicamente que la extensión de hielo en el polo norte durante el periodo de verano registra los niveles más bajos encontrados desde que se iniciaron los estudios en el 1980. O sea, vemos que ahora en escala ampliada son los niveles más bajos de superficie. Entonces, ¿qué consecuencias podrían obtener de este calentamiento? Vemos vegetación que crece en zonas donde no debería crecer, generalmente zonas donde hay vegetación y está casi a 700 kilómetros de distancia donde debería ocurrir. Ya hemos obtenido un 34 a un 41% de crecimiento. Obviamente es un reflejo de la temperatura. El aumento de la vegetación indica principalmente el aumento de la temperatura. Esos organismos pueden vivir bajo ciertas condiciones y se reproducen allí. Entonces, el principal problema es que hemos visto cómo el tema del deshielo ha producido un aumento de los niveles
de densidad, una disminución, digamos, de densidad de sal en los océanos, que finalmente producen el cambio de corrientes. Entonces, la conclusión anterior era que la actividad geotérmica, digamos, por estudio más o menos a estudiar, aumentaba, producía un cambio, o había una estrecha correlación entre la actividad solar, las manchas solares. Cuando aumentaban las manchas solares, teníamos una disminución de los rayos cósmicos. Estos producían que las nubes de condensación no se produjeran y por ende aumentaba la temperatura a haber mayor absorción. Habíamos comentado de que por eso entonces aumenta la cantidad de CO2, ya que gran parte de la evaporación y los niveles de CO2 vienen de la evaporación de los océanos, justamente de la densidad del agua, porque tienen mucha material orgánico, biodiversidad, y todos ellos son metabólicos que generan CO2. Al aumento de la temperatura mayor, aumentamos el tiempo en que ellos se pueden reproducir, los niveles de energía acorde a que ellos necesitan. Entonces, cuando había un periodo de estabilización, cuando las manchas solares bajaban, notaba un aumento de los rayos cósmicos, o sea, no eran desplazados, llegaban a la Tierra, y por lo tanto se formaban nubes de condensación. Entonces había un enfriamiento de la temperatura, y por ende los CO2 disminuían porque había menos evaporación. Y así comenzaba un ciclo. Entonces, una conclusión, así para terminar, antes de la sesión, es que, bueno, el aumento de la temperatura evaporan más rápidamente los océanos, que emiten gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Al aumentar adicionalmente esta concentración, o sea, la concentración del dióxido de carbono, fomentamos más al engrosamiento de la capa de ozono, y por ende, cómo afecta en todos los niveles, digamos, que hace pared a los rayos cósmicos. O sea que podríamos decir que el problema se debe a un conjunto de factores, Claro. Que generan día a día el calentamiento global. ¿Sí? Sí. De hecho, bueno, acá el tema en controversia era el que decían que el calentamiento global era un proceso natural. Y es cierto, ha ocurrido en ciclos, ha ocurrido en la Tierra en periodos de enfriamiento y calentamiento. Lo vimos en un ciclo, en los ciclos de escala máxima. Pero en la escala ampliada, o sea, en la escala de ahora, en el tiempo que vivimos nosotros, las cosas funcionan totalmente diferentes. De hecho, las líneas de tendencia, donde dicen las manchas solares deberían decaer, deberíamos observar un decaimiento de la temperatura. Pero generalmente cuando comenzaron a salir estos estudios, que fueron en el año 2009, finales de 2010, decían que estaba disminuyendo la temperatura, porque había una baja de las manchas solares. Pero siguieron estudiando el estudio y no bajó la temperatura. Luego volvió a subir en el 2011, se mantuvo en el 2011 arriba, se mantuvo en el 2012 arriba, las manchas solares iban bajando. Entonces trataban de proyectar o de aproximar, digamos, que era un ciclo natural, y el ciclo natural demostraba que estaba siendo alterado. Entonces, si bien antes siempre el periodo de calentamiento ha acompañado al aumento del dióxido de carbono, que mayor calentamiento, o sea, mayor temperatura, mayor dióxido de carbono, ya cuando el dióxido de carbono se sale de escala, cambia totalmente la concentración, o el equilibrio, mejor dicho. Y ahí sí que tiene un efecto en el calentamiento. Y esos son los principalmente consecuencias. Principalmente eso. ¿Dudas, consultas respecto al tema? O las dudas las tienen para los maestros. No, que al final, en el fondo, con esto demostramos que ya no es el calentamiento global en sí, ya no es parte de un fenómeno natural, y ya con eso le puede tapar la boca a mucha gente que se pone en el otro lado de la calle, por ejemplo. Que son los que generalmente viven como los intereses creados. Y el hecho de que el calentamiento global se haya disparado con la misma producción de CO2 junto con la capa de ozono, yo creo que son los factores más importantes. Al final nos demuestran que era el CO2
La primera, porque tú dijiste, son un conjunto de factores. Y si tú sigues la cadena hacia atrás, el primero es el CO2. El primero es el CO2 y el último, Ah, por así decirlo. Y es una cadena que una cosa se conjuga con otra, ¿cierto? porque igual cuando aumenta la temperatura también aumenta el CO2. Un rebote que se produce. Claro, o sea, el aumento de temperatura siempre ha llevado a la producción de CO2 porque los organismos obviamente siempre se reproducen más. Tema, a mí me Era más sorprendió CO2. eso de que Mayor los polos evaporación. se estuvieran deshielando tan rápido. Es bastante rápido. Yo pensé que era lento, pero no pensé que fuera tan rápido. No. De hecho, yo me acuerdo que hace un año atrás se veían fotos del Polo Norte. Sí. El Polo Norte presentaba más hielo en esa época, cuando yo era pequeño. Sí, era que... Bueno, acá no sé si lo notan allá, pero cuando vean estos gráficos se dan cuenta de que en 20 años ha bajado quizá el 20%. Sí. De un polo, o sea, de una zona de masa de hielo y termina... 100% Sí, por lo menos. en superficie. Sí, o sea, sacando al ojo de si el nivel máximo es el nivel mínimo y ese nivel promedio como un 20%. Al ojo. Claro. En menos de 20 años, o sea, de acá a acá. Lo que era algo natural, porque acá en 1980, el promedio, digamos, aproximado, Sí, la curva de hielo, o sea, este verano, pero desde digamos, la época de enero. ¿sabes? Invierno, Un verano. año, claro. Claro, pero el verano de 1980 es muy diferente al Claro. nivel de verano. No están todas unas arriba correlativas. Sí. Entonces, este obviamente es un estudio de enero del 2000. Pero todas vuelven a. Todas vuelven al máximo. En invierno. En invierno. En invierno, Por el suerte. proceso. Claro. Están monitoreando todo el proceso. Pero obviamente el deshielo es muy rápido. En Entonces, verano. como es rápido, mucha agua va, mayor evaporación. Porque entonces son Se va organismos secando de a poco. importantes. Cada ciclo de verano e invierno se va perdiendo de a poco. Claro. Sí, claro, si va bajando, llega un punto en que no va a poder recuperar después la masa en invierno. Correcto. Y más básicamente que va a producir el cambio muy brusco, o sea, mucha masa de hielo que se ve soluble en agua indica mucha evaporación, mucha lluvia, inmediatamente. Cuando hay mucha lluvia, después viene un periodo muy enfriamiento. Entonces vienen los periodos de contraste. O sea, que tenemos acá, o sea, de repente mucho calor, mucho frío. No hay equilibrio. Y es muy rápido, brusco, o sea, el cambio, ese es el problema. En el fondo es como que las estaciones se están reduciendo a dos nomás, invierno y verano. Y ahí comienzas a alterar la biodiversidad. O sea, no solamente nosotros que estamos protegidos, todos los demás. Y los recursos.